en el material que a usted le pasé, le agregué esta fotito que no la podía encontrar y tardé un montón en encontrarla. Que esta me parece que está muy buena, justamente porque es una comparativa de las dimensiones de las palas, que se acuerda que estábamos hablando de la clase pasada que tenía que ver con los generadores asincrónicos, es decir, una de las aplicaciones que tienen las máquinas sincrónicas que lo más usual es como un motor en el 90% de los casos, pero en un porcentaje menor, 15-20% son como generadores asincrónicos. Entonces fíjense en el tamaño, fíjense en primero este un parque eólico, el tamaño de las aspas, normalmente son molinos con 3 aspas, las alturas, que yo le decía que estos son torres que tienen 100 metros de altura fácil o más, y fíjense en la parte superior, donde estaría toda esta parte que sería el sistema mecánico de engranajes, la máquina eléctrica en sí. Fíjense en el tamaño que tiene en comparación con el tamaño de los operarios, de los que están ahí sobre esta parte de accionamiento que se muestra en la figura. Me pareció interesante esta fotito como para agregarle, por eso te lo agregué en los que ustedes tienen, que ya le pasé como clase. Lo último que vimos fue un resumen de servicio como motor para máquinas de varios pares de polos, para menores a 4 pares de polos, máquinas grandes, máquinas chicas, algunas relaciones características entre lo que son momentos críticos y momentos nominales, momentos de arranque y momentos nominales, resbalamientos críticos, corrientes de excitaciones, corrientes de arranque, ¿sí? Todo expresado en por unidad, es decir, en tanto por uno, como para tener más o menos una idea, y hablamos un poquito de este cuadro. ¿Qué es lo que tenemos que ver hoy? Básicamente, la clasificación de las máquinas, en particular de los motores, que como le dije es el 90% o más del 80-90% de los casos de aplicación de las máquinas sincrónicas con motores, según normas estadounidenses, normas americanas, que son normas NEMA. Yo le dije que en algún momento que las normas argentinas básicamente son un compendio de normas americanas y normas europeas, en la cual gravita y pesa mucho las normas europeas. Y la Argentina de alguna manera mira, en cuanto a lo que tiene que ver máquinas eléctricas y algunos temas electrotécnicos, hacia Europa. Por lo tanto, si uno lee las normas argentinas, encuentra en su redacción muchas cosas que están, por ejemplo, vinculadas por las normas IEC, que tienen que ver con la Comisión Electrotécnica Internacional, que son, tienen que ver con normativas europeas. No obstante, puede encontrar algunas cosas también que tienen que ver con la IEEE, que es americana, con las normas NEMAS, que son americanas, con las normas ANSI, que son normas americanas. En particular, las normas NEMAS tienen importancia y por eso son normas de referencia a nivel internacional, es decir, para todos los países, porque tiene que ver o fijan los estándares que tienen que ver con la manufactura, con la producción de equipos y máquinas. En particular, hay una norma que se llama norma NEMA MG1, que básicamente habla de la manufactura, de la construcción, de la fabricación de motores y generadores, es decir, de máquinas rotativas, máquinas eléctricas rotativas, motores y generadores. Entonces, según esta norma, que tiene que ver con la americana, que tiene que ver con la manufactura de máquinas rotativas, motores y generadores, en particular ahora nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de motores, y que es una norma de referencia a nivel internacional, clasifica los motores en clases. Clase A, clase B, clase C, clase D. Esas clases tienen relación con el gráfico que tienen a la izquierda, donde ustedes están viendo unas relaciones de torque en tanto por uno o en sistema por unidad, torque con respecto del torque nominal. El torque nominal es lo que yo obtengo en el punto nominal de funcionamiento y trabajo de mi máquina, y básicamente sería el torque o momento, los momentos electromagnéticos de la máquina para las diferentes clases, para los diferentes tipos de motores, en por unidad, en función del deslizamiento. Fíjense, leamos algunas características. Los motores clase A, que vendrían a ser estos motorcitos que tienen una curva electromagnética así, marcada en verde claro, son motores que, fíjense, tienen un par de entre 1,5, casi 2, digamos, ya que relativamente tienen un pares de arranque bajos, deslizamiento que están
por debajo de un 5%. Nosotros dijimos que normalmente los deslizamientos, sobre todo en el punto nominal de funcionamiento, estaban en un 4, un 5%. Bueno, acá me está diciendo que estos tipos de motores con esa curva electromagnética en verde tiene más o menos por debajo de un 5%, o sea que estamos en el orden de lo que nosotros veníamos viendo. Las corrientes de arranque elevadas, 5 a 7, en este caso dice 8 veces corrientes nominales. Me dicen que son motores de altos rendimientos. Mencionamos nosotros los rendimientos de las máquinas y dijimos que normalmente estaban por encima de un 80% en el caso de motores asincrónicos. En general, un poco más, un poco menos, pero normalmente están en esa banda entre un 80 y un 90% de rendimiento. Algunas aplicaciones, bombas, ventiladores, máquinas y herramientas, y en algunos casos, para ciertas potencias necesitan sistemas de arranque. Eso tiene que ver con la corriente de arranque que toman en el instante del arranque, es decir, cuando N2 igual a 0, es decir, cuando el deslizamiento es igual. Los motores clase B, que son los que están, cuya curva electromagnética es esta curva en rojo, tienen pares de arranques relativamente bajos, quizás un poquito más bajos que los verdes. Corrientes de arranque un chiquito más bajas, o sea, en vez de ser entre 5 y 8 veces la corriente nominal, capaz que aquí estemos entre 5 y 7 veces. Deslizamiento en el mismo orden, por debajo de un 5%. También son máquinas de altos rendimientos y nos dice que comparativamente hablando son los motores más utilizados. Quiero hacer hincapié en un punto. Fíjense en que como algo común de estos dos tipos de motores, estas dos clases de motores, dicen que son máquinas en ambos casos de alto rendimiento. Ahora yo quisiera que ustedes, en base a lo que ya saben, hagamos una especie de cadena de razonamiento. ¿Por qué las normas NEMAS dicen que para estos tipos de motores, cuyas curvas electromagnéticas, los pares momentos motores electromagnéticos son de esta forma, dicen que son máquinas de alto rendimiento? ¿Cuál será la razón? Ustedes, viendo una curva de par momento motor, ¿serían capaces de poder decir si esa máquina tiene o no alto rendimiento? ¿Qué era el rendimiento de un motor? La relación que hay entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica que necesita el motor. Claro, en términos generales, para una máquina eléctrica en general sería la potencia salida sobre la potencia de entrada. Y como acá Ferreira les dice, es para el caso particular de máquina sincrónica, la potencia mecánica transferida al eje sobre la potencia eléctrica que toma del lado del devanado estatórico la máquina. Entonces, y fíjense en que entre esa potencia eléctrica y la potencia mecánica a la salida había una potencia que es la transferida del estator al rotor, que tiene que ver con la potencia P delta, que es la potencia del entrehierro. Y decíamos que esa potencia no cambiaba. Entonces nosotros habíamos definido que la potencia mecánica era justamente esa potencia P delta por 1 menos S. Entonces ya tenemos dos ingredientes para nuestra cadena de razonamiento. Entonces vuelvo a la pregunta. Observando las curvas en rojo y observando las curvas en verde, que en ambos casos las normas NEMA me dicen que son máquinas de alto rendimiento, yo podría concluir de que efectivamente es así, solamente viendo la forma de la onda de la curva, que aparte les menciono que estas curvas, y creo que les dije la clase pasada, aparecen en todas las folleterías, ¿no? Cuando usted compra un motor, le aparece como curva externa la curva par momento en función del deslizamiento, par momento en función de la velocidad. Y estas curvas electromagnéticas de la máquina le aparecen. En el folleto, en el catálogo técnico del motor que ustedes están comprando, estas curvas aparecen. ¿Por qué se dice o por qué dice la norma NEMA que estos motores tienen alto rendimiento? Bueno, razonemos un poco. Fíjense en que si en los puntos máximos tengo los puntos críticos, fíjense en que ambos motores, tanto el clase A como el clase B, en particular el clase B, fíjense en que hacia la derecha el punto crítico que dijimos que era la zona estable, lo mismo pasa con el verde, esto es bastante lineal
y con una pendiente negativa bastante pronunciada. Si uno hace la derivada del momento en función de un deslizamiento y lo particulariza para cualquier punto de trabajo en la zona estable, que viene a ser a la derecha del punto máximo de esta curva, fíjense en que esa derivada es tal que esto es bastante lineal y con una pendiente muy pronunciada y negativa. Fíjense que si ustedes tomasen, por decir cualquier cosa, una curva de par momento resistente, cualquiera, supongamos que sea una línea recta horizontal o una línea con una pequeña comba hacia arriba, hacia la parte final, e intersecta en uno de los puntos, fíjense en que al ser una pendiente de este tipo, es decir, tan lineal y tan pronunciada, en este punto tengo el S igual a cero. S igual a cero significa que la máquina está en sincronismo, que es un punto para una máquina sincrónica, es un punto teórico. Porque si hay sincronismo, pierde la razón de ser del funcionamiento de la máquina. Es decir, una máquina no baja con igualdad de giro de la máquina, del rotor de la máquina, en cuanto a velocidades con el giro del campo giratorio. Justamente debe haber una diferencia de velocidades para que exista un asincronismo. Su nombre viene de ahí, su principio de funcionamiento también. Si no, no habría tensiones inducidas por rotación en el rotor de la máquina. Entonces, acá en este punto tengo S igual a cero, que sería sincronismo. Cualquier punto de trabajo de la zona estable, donde intersecta una curva de par momento motor con la parte estable de la curva, me daría el punto nominal. Y ese punto nominal estaría muy, muy próximo a S igual a cero. Entonces, si uno piensa en la expresión que recién le comenté, que ustedes ya la estudiaron, potencia mecánica igual a P delta por 1 menos S, el S tiende a cero. Por lo tanto, si P delta es una constante, la potencia mecánica tiende a hacerse bastante grande. Por lo tanto, el rendimiento es alto. Por eso, moraleja, cuando ustedes solamente viendo una curva de par momento motor electromagnético de una máquina, analizando las curvas y viendo si esta zona es lineal y muy pronunciada, su caída, eh, rápidamente pueden darse cuenta si esa máquina tiene o no un buen rendimiento. Ese mismo análisis lo podrían hacer para las curvas C y para las curvas D. Entonces, fijémonos que para las curvas C y para las curvas D, fíjense, para la C nos dice también que son máquinas con rendimientos importantes, pero para la D, que sería este color anaranjado, nos dice que el rendimiento es bajo. ¿Por qué? Porque si ustedes tiran alguna curva de par momento resistente con un cierto grado de carga, dependiendo de la carga mecánica que ese motor acciona, el punto de intersección entre la curva de par momento motor y par momento resistente, fíjense en que estaría a una distancia muy importante o bastante considerable con respecto del punto S igual a cero, que es el punto de sincronismo. Por lo tanto, significa que si S igual a cero en este punto, el deslizamiento crece hacia la izquierda, por lo tanto S está creciendo para estos tipos de motores con clase D. Crece hacia la izquierda. Por lo tanto, si crece hacia la izquierda, S aumenta, lo cual significa que la potencia mecánica baja. Recuerden, potencia mecánica P delta por 1 menos S. Si S crece, esa diferencia se hace más chica, 1 menos S se hace más chica, S por supuesto expresado en por unidad, eso se hace más chico, la potencia mecánica baja, el rendimiento baja. O sea que motores de tipo son motores de bajo rendimiento. Pero ¿qué tengo como ventaja en estos tipos de motores clase D con respecto a los motores clase A y clase B, por ejemplo? Que los motores clase A y clase B tienen pares momentos de arranque bastante bajos, mientras que un motor de clase D tiene pares de arranque muy elevados. Estamos hablando que tienen mayor a 3 veces el torque nominal. El torque nominal sería el punto nominal de funcionamiento. 3 veces ese valor me da el torque que está acá. Por supuesto, acá recuerden que estamos expresando como relaciones de torque. ¿Qué vamos a tener? Deslizamientos elevados, que eso es lo que estábamos viendo. Respecto al punto S igual a cero, a un punto de trabajo cualquiera, tenemos una distancia muy importante. Por eso es que me dan deslizamiento de un 7 a un 17%. O sea que esta es una máquina que tiene muy bajo rendimiento. ¿Qué significa? Que hay muchas pérdidas que tiene la máquina. ¿Sí? Porque aquello que no transfiero como potencia mecánica es energía de pérdida. Entonces son máquinas quizás que tienen los rotores muy resistivos, factores de Φ2 rotórico bastante bajo, coseno Φ2 bastante alto, es decir, factores de potencia rotóricos altos,
Las máquinas tienen pares momentos de arranque muy importantes, pero tienen muchas pérdidas. Si tiene muchas pérdidas, implica que tiene poco rendimiento. Entonces, a veces, la pregunta siguiente sería, de todos estos motores clasificados en todas estas clases, ¿cuáles son los que yo tengo que utilizar? ¿Un A, un B, un C, un D? Bueno, todo va a depender del tipo de carga que yo necesite accionar y del tipo de servicio que tenga ese motor. Entonces yo tendré que elegir en función de la folletería que me da el fabricante, donde aparecen todas estas curvas de pares momentos electromagnéticos, pares momentos motores electromagnéticos, y sabiendo el tipo de carga y el grado de carga que es representativa de ese tipo de carga mecánica, elegir qué clase me conviene utilizar. Si necesito, si es un arranque pesado, y bueno, quizás con un clase A, un clase B no pueda, porque no lo va a poder arrancar, con el riesgo de que estos motores me pueden quedar tomando la corriente de arranque, que ya dijimos que son corrientes 5 a 7 veces las corrientes nominales, o a veces un poquito más para una máquina trifásica. Entonces quizás no me conviene, tengo que recurrir a un clase C, que quizás sí lo puedo acelerar a la carga, o quizás un clase D. Y bueno, si con un clase C la puedo acelerar a la carga, quizás ya no me conviene un clase D, porque un clase D tiene deslizamientos importantes, tiene muchas pérdidas asociadas, eh, se transfiere potencia mecánica, pero a baja velocidad, ¿sí? Entonces quizá me conviene una clase C, que tiene un deslizamiento más bajo, que tiene transferida una potencia mecánica un poco mayor, que tiene quizás poquitos mejores rendimientos que el clase D. O quizás el par momento en el instante del arranque sea insuficiente con un clase D y tengo que ir a un clase D. Pero ya estoy sabiendo que el motor que estoy comprando es un motor de bajo rendimiento. ¿Eso qué significa? Estoy de antemano sabiendo que ese motor va a tener pérdidas. Para arrancar la máquina, acelerar la máquina, sacarla del reposo, bárbaro, me sirve. Ahora, cuando la máquina ya esté en condiciones nominales de funcionamiento, es un motor que no va a poder transferir la potencia mecánica. Entonces, es una situación de compromiso técnico entre lo que tiene que ver con los pares de arranque, con las potencias mecánicas transferidas, con las pérdidas, con los rendimientos de mi máquina. ¿Se entiende? Ahora ustedes también me preguntarán, ¿a esto se añade la parte económica? Sí, por supuesto. Entonces termina siendo un balance técnico-económico a la hora de elegir un motor. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Quedó claro por qué decimos que son máquinas que, en el caso del B, que está acá, sería el motor que mejor rendimiento tiene? Es decir, el que mejor transfiere potencia, pero ya en el punto nominal de funcionamiento, en el punto de arranque, una desgracia, tiene un par de momentos de arranque sumamente bajo. Sí, ¿Lo están ingeniero, viendo? quedó claro. Y una pregunta, ingeniero, la forma en que podemos, para darnos cuenta de cuál es el que tiene mejor rendimiento, puede ser, en base a lo que vimos, creo que no sé si la semana pasada o la anterior, cuando veíamos al agregar carga, resistencia rotórica, Sí, veíamos cómo se iba deformando la curva original. sí, Acá vemos que el motor de clase B, la máquina de clase B, tiene una curva que no está deformada y la D estaría muy, muy deformada. sí. Es una forma también de ver el rendimiento. La que esté menos deformada tiene mayor rendimiento. ¿Está La bien que, pensarlo así? la que está menos deformada es la que tiene mejor Claro. rendimiento, sí. Y la, Y la más deformada va a ser la que está, la más distorsionada, la que tiene peores rendimientos, ¿sí? ¿Sí? Sí, porque tiene que ver con esta pendiente. Todas son pendientes negativas, todas tienen una zona estable hacia la derecha, pero algunas son digamos, algunas son rectas, con casi rectas, pendientes negativas, con ángulos quizás un poquito superiores a los 90 grados, pero algunos superan mucho más, es decir, que estas curvas tienen mucha más inclinación. Y eso me aleja del punto S igual a cero, es decir, me aumenta el deslizamiento. Entonces transfiero menos potencia mecánica. El problema entonces está entre una transferencia de potencia mecánica, porque a ver, potencia mecánica es par momento por velocidad. Hay algunas cargas que le van a requerir que ustedes transfieran buena potencia mecánica. ¿Eso qué va a significar? Que transfieran torque, bajo torque y mucha velocidad, o poca velocidad y mucho torque, pero de forma tal que la productora le dé una cierta potencia mecánica transferida.
Y hay otros que le dicen, sí, bárbaro, yo necesito también potencia, pero resulta que con lo que vos me podés entregar una muy buena potencia mecánica, ya cuando la máquina está en condiciones de régimen, es decir, girando a velocidad constante, ya aceleró la carga, bárbaro. Pero en el proceso del medio, que es el proceso de arranque, que va de cero a velocidad de régimen, que eso veíamos que demora un tiempo, y ese es el tiempo de arranque, que hemos visto en la clase pasada, primeramente vos me tenés que sacar de reposo a la máquina, a la carga, que en realidad más que carga era el conjunto del rotor, de que por sí no tiene mucho momento de impulsión, y la carga mecánica acoplada al eje, que esa tiene una inercia J asociada, y yo tengo que sacarla de ese estado de reposo. O bien si está girando, lo tengo que acelerar o desacelerar. Bueno, todo eso implica que yo necesito, por ejemplo, si está en reposo, la quiero sacar, en el momento del arranque la quiero sacar del reposo, necesito un torque importante. Y capaz que estos motores con el torque de un clase B o un clase A no es suficiente para sacarlo. Quizás me alcance un clase C o quizás no, tengo que ir a un clase D. Lo que veía, esto estamos pensando en motores que donde no, quizás no le estamos, no le estamos variando externamente la resistencia, no lo estamos haciendo externamente más resistivo o menos resistivo al circuito rotórico, que en definitiva lo que hacíamos con los pares, con los motores asincrónicos rotores bobinados. Al rotor le ingresamos, le intercalamos resistencia rotórica, lo hacemos más resistivo y con eso le mejoramos el factor de potencia rotórico externamente. ¿Qué logramos? Mejorar el par momento de arranque. ¿Por qué? Porque el punto crítico lo desplazamos. Y si le seguimos agregando resistencia rotórica, al punto crítico, que prácticamente que es el máximo momento motor, lo hacemos que casi sea igual al par momento de arranque. Entonces, por más que el grado de carga sea muy empinado, es decir, sea una máquina que tenga una inercia muy importante, arranques pesados, la sacamos del reposo. La arrancamos a las máquinas, a la carga, la aceleramos a la carga y luego se estabiliza a una velocidad de régimen. Pero después la potencia mecánica que yo transfiero es baja. Eso es lo que pierdo. Y el rendimiento del motor es bajo. Ahora, esa diferencia entre la potencia mecánica transferida y la potencia eléctrica son, que en definitiva es la diferencia en por ciento que yo voy a tener entre el 100% y el rendimiento que tenga el motor, es la potencia de pérdida. Voy a tener importantes potencias de pérdida, que eso es disipación que se transforma en calor. Entonces, un balance técnico que tengo que hacer en función del tipo de carga, qué es lo que yo necesito, cuál de todas las curvas es la más conveniente. Y sí, como vos dices, la curva que está más distorsionada, que en este caso la D, efectivamente es la que tiene menos rendimiento. Bueno, Ingeniero, sí. ¿la clase del motor, o sea, queda definida solo por la característica del rotor o es el rotor y está todo lo que lo que define la clase? La clase queda definida por la curva externa de la Bien, máquina. Y la curva externa de la máquina tiene que ver con lo que usted transfiere. Recuerden que yo eso en algún momento les dije el año pasado, que por ejemplo los transformadores, su curva externa es su curva de tensión corriente. Porque si usted multiplica la ordenada por la abscisa, ¿qué le da? Potencia eléctrica. ¿Qué hace un transformador? ¿Genera potencia? No, transmite potencia. Pero la salida que tengo, potencia eléctrica, U por I. Lo que hace un transformador es transmite potencia readecuando los niveles de tensión y de corriente con muy baja pérdida. Por eso máquina que tiene muy alto rendimiento y a su vez tiene caídas internas muy pequeñas, es decir, que es una máquina que tiene excelente regulación, coeficientes de regulaciones porcentuales relativamente bajitos porque casi no tiene caída interna. ¿Qué hace un generador? Genera energía. Si usted saca la curva externa, es una curva de tensión corriente. Usted multiplica la ordenada por la abscisa, le da U por I, le da potencia eléctrica generada. En el caso particular de las máquinas sincrónicas, máquinas que tienen pésima regulación. ¿Por qué pésima regulación? Porque las caídas internas son grandísimas. Eso hace necesario o obliga a que estas máquinas tengan que tener reguladores electrónicos, reguladores automáticos de tensión,
que varían las corrientes de excitación justamente por esa situación de tener caídas muy importantes. Pero lo que entregan a la salida es una potencia eléctrica. Bueno, en el caso de los motores, en general, en este caso particular, los motores asincrónicos, lo que entregan a la salida es potencia mecánica. Por lo tanto, las clases quedan definidas en funciones de las potencias que pueden entregar o que pueden transferir al eje. O sea, si usted hace torque por deslizamiento, torque por velocidad, le está dando la potencia mecánica de salida en el eje, al eje de la máquina. Entonces, lo que ellos dan en la curva que el fabricante tiene dominio es la curva electromagnética del motor. Después, sobre este mismo sistema de eje cartesiano y de estas mismas curvas, usted va a superponer la curva correspondiente a su carga mecánica, que tendrá un cierto grado de carga mecánico, con una cierta pendiente. Y usted verá en función de la folletería y de las clases que le da el fabricante con sus respectivas curvas de par momento motor, cuál es el más conveniente. ¿Me entiende? Sí, quedó clarísimo. Bien. A esas características últimas que recién menciono son las que están acá. Fíjense, y esto es muy importante, que esto quizá ya no es tanto del campo nuestro de los eléctricos, pero está íntimamente relacionado. Porque en definitiva un motor eléctrico lo que mueve son cargas mecánicas. Entonces, las cargas mecánicas tienen diferentes grados de carga y diferentes ecuaciones para sus diferentes grados de cargas mecánicos. Entonces, fíjense en que los torques resistentes, los pares momentos resistentes, en función del deslizamiento, que son los torques que podríamos superponerle a los torques electromagnéticos motores dados por el fabricante, fíjense en que no es lo mismo si yo quiero accionar con mi motor una bomba centrífuga, un compresor centrífugo, ventiladores, si yo lo que quiero es mover prensas, máquinas y herramientas, que serán máquinas y herramientas, una fresadora, un toro, una lesadora. Si es una máquina de fabricación de chapa, si es una máquina de elevación tipo montacargas, si son cintas transportadoras, si son compresores, si son bombas pistones. Fíjense que en función del tipo de carga mecánico, que es lo que quiere significar la filmina, las ecuaciones son distintas. Y fíjense que todas son dependientes de la velocidad. Una depende en forma cuadrática con la velocidad, caso de la centrífuga y de las bombas, que son por ahí, o los ventiladores, que quizás son las cargas más comunes que ustedes pueden encontrar. Otras que son lineales con la velocidad, otras que son funciones racionales, ¿sí? Porque tienen como la variable independiente n, velocidad está en la inversa. Otras directamente son independientes de la velocidad, son constantes. Entonces fíjense que ustedes tienen diferentes tipos, una recta, ¿sí? Que pasa por el origen de coordenada, que es esta que está acá, la ecuación de una recta que pasa por el origen coordenada, una constante, una hipérbola, una parábola, diferentes gráficas que responden a las diferentes ecuaciones, ecuaciones que a su vez aglutinan diferentes tipos de cargas mecánicas. Entonces acá hablábamos de los grados de carga mecánico. Fíjense, si la pregunta fuese en el instante del arranque, si yo hago comparativamente, comparemos la amarilla, comparemos con la verde, en el instante del arranque, es decir, cuando n2 igual a 0 es igual a 1, acá tengo es igual a 1, fíjense, una máquina, una carga mecánica, como ser, por ejemplo, una máquina de fabricaciones de chapa, que eso lo pueden encontrar en esas fábricas de tinglado, acá en Tucumán hay fábricas de tinglado, por ejemplo, Río Azul creo que se llama una, o se llamaba, no sé si sigue existiendo. Fíjense, las máquinas tienen pares momentos de arranque muy importantes. En el instante del arranque, el par momento es muy importante. O sea que fíjense, yo acá, si superpongo esta verde, la superpongo con alguna de estas curvas, y seguramente el clase A y el clase B capaz que no puede arrancarlo. Apenas quizás pueda arrancarlo el clase C. Ahora, ¿quién seguro lo arranca? El clase D. Es decir, ¿quién lo saca de ese estado de movimiento en reposo, o de ese estado de reposo que está la carga, para que se comience a acelerar, aumentar su velocidad, lo cual demandará un tiempo, que es el tiempo de arranque, en un proceso que se llama proceso de arranque, hasta que la máquina alcance su velocidad de régimen, es decir, su velocidad constante. Ahora, muy distinto sería que mi carga mecánica conectada al eje al cual yo le voy a transferir potencia mecánica sea, por ejemplo, una prensa. El torque, la curva, el grado de carga corresponde a una recta horizontal. Entonces esta capaz que yo perfectamente la puedo accionar con una curva C, motor clase C.
y quizá con un clase A también lo pueda acelerar. ¿Mm? Siempre la diferencia entre el par momento motor, cualquiera de estas curvas, y el par momento resistente, punto a punto, esas diferencias son los pares momentos de aceleración, que fíjense que se va aumentando conforme me acerco al crítico, y luego comienzo a bajar, o sea que la máquina se acelera y comienza a bajar su velocidad, la aceleración comienza a hacerse cero, no la velocidad, sino la aceleración comienza a bajar porque el torque comienza a bajar, el torque acelerante comienza a bajar, hasta que la velocidad va aumentando, 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 y hasta que llega un momento que esos aumentos de velocidad son cada vez menores, hasta que alcanza un punto que es el punto de régimen y queda una velocidad constante. Entonces, fíjense en esto, que si bien es mecánico, la importancia que tiene, porque en definitiva esto es lo que manda, porque yo no es que elijo el motor, que yo le conozco la curva y eso me acelera cualquier carga, no. Dependiendo esto de cuál sea la carga mecánica, si en este caso lo que manda es la carga mecánica, yo tengo que elegir en función de la folletería que tengo del fabricante los diferentes tipos de carga. Esto, por ejemplo, lo daba, había algunos catálogos antes muy buenos que ya no existen, por ejemplo, de la firma Corradi, que le daba muchísima información técnica. Hay algunos fabricantes que daban mucha información técnica, de las cuales incluso uno podía estudiar y relacionar y preparar cosas y sacar conclusiones, porque la verdad que era una información técnica bastante jugosa. Después otros fabricantes dan información un poco más escueta, un poco más abreviada, si se quiere. Pero en general lo que siempre dan son las curvas de pares momentos motores, ¿no? Entonces usted sabiendo el tipo de carga, digo, bueno, a ver, yo para el arranque necesito tantos newton metros y con este motor me da los newton metros, sí, no. Después en el punto nominal habrá máquinas que tendrán más rendimientos, menos rendimientos, mejores potencias, transferiré más potencias, menos potencia. Pero eso es acá. Pero antes de llegar a este punto, primero tengo que arrancarla. Entonces, bueno, algo que creo que yo les comenté en alguna oportunidad, ¿por qué se queman las máquinas? Y se queman las máquinas porque normalmente lo que pasa es que yo lo elijo mal. Y uno que hace normalmente le reclama al fabricante. Usted me vendió un motor que está fallado. No, le dice el fabricante, usted me pidió un motor clase tanto, tipo de servicio tanto. El tipo de servicio también es importante. No es no es lo mismo un motor tipo servicio continuo, es decir, que el motor esté accionando esa carga permanentemente las 24 horas del día, todos los días, a que sea un servicio intermitente. Para, desconecta, o sea, desconecta, carga, arranca, carga, desconecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta. Eso también puede llevar a que las curvas de temperaturas de la máquina sean distintas, los sobrecalentamientos de las máquinas sean distintos y que el motor en definitiva se me pueda quemar porque yo lo elegí mal. Y es lo que normalmente ocurre en el 80% de los casos. El motor se quema porque quien lo pide al motor lo pide por un servicio que no corresponde, ¿sí? Por ejemplo, pide un tipo, eso viene con unas S, ese motor servicio S1, S2, S3, eso ya lo van a ver con más profundidad en accionamiento y controles eléctricos. Pero les voy diciendo que existen. Y por ejemplo, si usted tipo servicio S1, un servicio tipo continuo. Y si usted compra un motor tipo intermitente y lo han puesto a funcionar continuamente, donde el motor no está este, pensado, diseñado, calculado para trabajar de ese modo, el motor se quema. Si ustedes piden un motor clase B, que él tiene un muy buen rendimiento, pero en momentos de arranque es bajo, y ustedes le ponen para arrancar una máquina que tenga un grado de carga con pendiente negativa, eh, que se asemeja a una función racional, cuya gráfica me da una hipérbola, y en el instante del arranque tiene una cantidad de torque en newton metro muy importante y el motor se clava. No arranca, no arranca, intenta hacerlo y en ese intento toma la corriente de arranque y mantiene la corriente de arranque. Y cuando mantiene la corriente de arranque, ustedes saben, que lo vimos en el diagrama de Heylen, que en el punto S igual a 1, que SA es el punto de arranque, tengo las máximas pérdidas, es decir, la máxima disipación de potencias, vatios de potencia que se disipan transformándose en calor. Por lo tanto, el motor se le quema. Al minuto se le quema. Menos del minuto quizá, a los segundos se le está quemando el motor.
y ustedes después van a reclamar a la garantía. Por eso ya los fabricantes directamente le empiezan a preguntar una serie de cuestiones. ¿Dónde lo vas a instalar? ¿Qué piensa accionar? Y eso no le pregunta porque a ellos les interesa qué va a hacer usted con el motor. Les pregunta justamente para que si usted se dan cuenta que no tiene idea, les asesore y le digan, mire, usted está pidiendo un motor clase A, tipo de servicio S algo, y lo que usted está necesitando es un motor de este tipo de clase con este tipo de servicio. Si no, usted el motor se le va a quemar. Detalles a tener en cuenta. Algunas características que son de las 5 filminas siguientes, algunas características que podemos estudiar que son interesantes. Un fabricante cualquiera, MOD, motor de una potencia, motor trifásico de una potencia muy usual que ustedes pueden encontrar, los motores 7,5 kilovatios, un motor que es el caballito de batalla, que para que tengan una idea, más o menos tiene el tamaño y las dimensiones del motor este ASEC que yo le hice ver en foto. Es una máquina que está pesando unos 80 kilos más o menos. Tiene una tensión de línea, es decir, entre fase 380 voltios. Eso me indica también qué tipo de motor tengo. Posiblemente sea un motor 220, 380. Corriente por cada una de las líneas, 17 amperes. Y me dice que en el punto nominal de funcionamiento tiene gira a 946 RPM y es un diseño especial porque tiene un P' igual a 3, es decir, tiene 6 polos la máquina. Bueno, independientemente de eso, de las características en particular de este fabricante, es interesante analizar las curvas. Fíjense en que la ventana de velocidad que me dan es desde 945 hasta 1000 RPM. Me aclara que en 1000 RPM tengo la velocidad de sincronismo. O sea que acá me está diciendo que entre el punto nominal, o sea, primero, que esta curva corresponde a la zona estable de funcionamiento de la máquina, porque no me está diciendo desde 0 a 1000, me está diciendo de 945 a 1000. Es decir, de condiciones nominales de funcionamiento en la zona estable a velocidad de sincronismo con S igual a 0, es decir, N2 igual a N1, que es N de campo. Fíjense que la corriente va disminuyendo conforme la máquina aumenta su velocidad y, por ejemplo, se le desacopla carga donde queda girando a una velocidad muy próxima a la velocidad de sincronismo, quizá no llega a los 1000, pero está muy cerca, en esa ventana de velocidad tan baja, fíjese que la corriente baja, lo cual es lógico, porque si los puntos de intersecciones cambian, las corrientes tomadas por el motor se hacen cada vez más chicas. Si la corriente baja y la potencia y la potencia que es U por I, en definitiva, la corriente baja, la tensión se mantiene, obviamente que la potencia eléctrica tendrá un descenso o una pendiente negativa similar a como tiene la corriente. ¿Qué pasa con los rendimientos de mi máquina? Bueno, fíjense en que para esta misma máquina los rendimientos están, bueno, acá hay un error, ¿no? Este por ciento no iría, esto serían por unidad. Si es por ciento, acá sería por encima de un 80%. Normalmente los rendimientos de las máquinas entre el punto nominal de funcionamiento y el punto de sincronismo, los rendimientos más o menos se mantienen. ¿Por qué acá baja tan abruptamente el rendimiento? Por lo que recién dijimos. Cuando las velocidades se acercan a la velocidad de sincronismo, ¿sí? S tiende a cero. ¿Me van siguiendo? Cuando nos acercamos a la velocidad de sincronismo, que es un punto inalcanzable por el motor, pero se aproxima bastante, por ejemplo, cuando se le desacopla carga, N1 se hace próximo a N2. S tiende a cero. Entonces, ahí por eso se entiende el descenso que yo tengo de los rendimientos de mi máquina. Y fíjense en que como máximo, porque en algún momento estos puntos pasan por un máximo, puedo tener un 84, 85% y no más que eso. Nunca llego a un 90% en estos tipos de máquinas. Factores de potencia también son decrecientes. Acá hay una técnica que se utiliza que no está en las diapositivas que yo le pasé, pero le comento porque sí aparece en algunos otros libros. Fíjense en que también en esta ventana de velocidad, que sería el punto nominal de funcionamiento, el punto de sincronismo, vemos que el factor de potencia desciende considerablemente. Y cuando la máquina ya está cerca del punto S igual a 0, que es el punto de sincronismo, el factor de potencia
bajó pero estrepitosamente. ¿Cómo se lo saca esto visto desde Hallam? Si nosotros volvemos un poquito a Hallam, si nosotros tomamos, haciendo centro en O, tomamos un cuarto de circunferencia con radio cualquiera, imaginariamente tomamos un cuarto de circunferencia, ¿sí? Ese cuarto de circunferencia va a tocar a la corriente I1, va a tocar a la corriente I0, va a tocar a la corriente de arranque, etcétera, etcétera. Entonces fíjense en que si este punto de origen de trazado de circunferencia es el punto de factor de potencia 0 y el punto con radio cualquiera, arbitrario, es el punto de factor de potencia 1, y ustedes taran esa escala de 0 a 1, lo taran con diferentes subdivisiones intermedias y trazan el arco de circunferencia, donde intersecta el arco de circunferencia que imaginariamente estamos trazando a los diferentes valores de corriente en el punto nominal de funcionamiento, en el punto de arranque, en el punto de vacío, vamos a tener los puntos de factores de potencia nominales tirando una horizontal que intersecte a la vertical hacia la izquierda. Vamos a sacar los factores de potencia nominales, factores de potencia de arranque, factores de potencia vacío. ¿Qué observan ustedes? Que cuando me acerco a ese igual a 0, los factores de potencia van bajando y se hacen cada vez menores. Bueno, eso es lo que dice esto. Conforme me acerco a la velocidad de sincronismo, van bajando considerablemente los factores de potencia, ¿sí? Por eso me da una curva así. Y bueno, y esto sería también una característica mecánica en función del par, ¿no? Si yo quiero mantener la potencia mecánica y lo que yo estoy graficando par, conforme aumento la velocidad, tiene que bajar el torque para mantener la potencia mecánica transferida. Por eso que la curva también es una curva que tiene un cierto descenso. Bueno, esas son algunas características que yo puedo tener en mis motores. Todo esto que está acá, que por ahí está expresado o visto desde a partir de características técnicas de un fabricante de motores, todo esto, como ustedes se habrán dado cuenta, lo podemos ver a partir del diagrama circular de Heyland o de Osana. Por eso es que muchas veces las preguntas que se hacen en los exámenes a veces tienen que ver con estos tipos de cuestiones que ustedes las puedan visualizar también en el diagrama de Heyland o en el de Osana. Porque recuerden que Heyland y Osana, si le saca esa diferencia de 2 alfa 0, casi lo mismo. ¿Mm? Y básicamente resumen todo el funcionamiento. Es una radiografía del motor donde le dan, usted puede analizar todas las variables que tiene ese motor. Perdónme un segundito. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Quedaron claras más o menos estas curvas? Chicos, Sí, ingeniero, sí se bien. entendieron. Aquí vamos a las curvas distorsionadas que recién hablaba Ferreira, que tienen que ver con las características mecánicas de los motores en función de los diseños de los rotores. El rotor, ay Dios, el rotor es muy importante en lo que tiene que ver con sus características, si es un rotor más resistivo o menos resistivo, y en función de eso vamos a tener diferentes curvas de par momentos motores. Conforme nosotros aumentábamos resistencia rotórica de manera externa, tal como dijimos en la clase pasada, desplazábamos los puntos críticos, aumentábamos los momentos críticos y los puntos críticos, los momentos críticos tendrían a hacerse los momentos de arranque. Y esto me serviría para arranques pesados. La ecuación que recién le mencionaba y que cité varias veces es esta que está acá, que influye directamente o que tiene que ver con los rendimientos de mi máquina. Entonces nosotros aquí podemos ver que conforme nosotros aumentábamos resistencia rotórica y lo hacíamos más resistivo externamente el rotor, si bien mejorábamos los pares momentos de arranque, es decir, que para poder accionar una carga, lo que yo necesitaba es, antes de energizar, conectar resistencia rotórica, cosa que
yo sepa que la curva de par momento electromagnético se va a distorsionar, cosa de aumentar el par momento de arranque y poder acelerar la carga en el instante del arranque. A sabiendo de que el punto crítico se va desplazando hacia la izquierda, y a sabiendo que si yo tomo cualquier curva de par momento resistente, supongamos que sea una horizontal, que era ese ejemplo que poníamos de esas máquinas que pueden estar en fábricas de chapas, nosotros vemos que en los puntos de intersecciones, que serían los puntos nominales, el deslizamiento va aumentando. Y si el deslizamiento va aumentando, eso implica que si este S va aumentando, la potencia mecánica va disminuyendo. Es decir, tengo que transmitir potencia mecánica, como baja la velocidad, baja la potencia mecánica transferida. Y eso implica que baja el rendimiento. Solo que en ese caso la potencia que se disipa justamente en este sistema reostático rotórico externo. Por lo cual yo le comenté que, y eso ya lo van a ver en el laboratorio en algún momento, eh, esas resistencias van sumergidas en aceite dieléctrico, pero a su vez también es un aceite refrigerante, cosa de poder disipar el calor que va a tener como diferentes potencias eh, que lo voy a tener disipado en esa resistencia. La conclusión entonces es que el rendimiento de esta máquina con inserción de resistencia es bastante bajo. Por lo tanto, y acá tiene que ver con algo que no me acuerdo quién preguntó la clase pasada y que tiene relación con el tema de hoy, eh, yo necesito insertar resistencia rotórica para el arranque, pero cuando la máquina ya llega al punto nominal de funcionamiento, es una vez que la máquina ya arrancó, después que pasa el proceso de arranque y está ya acercándose a su velocidad de régimen, debo desconectar resistencia, de forma tal que la máquina transmita potencia, pero con mejores rendimientos, el motor tenga mejores rendimientos, no haya tanta disipación de potencia. ¿Se entiende? O sea, las resistencias solamente deben ser insertadas e intercaladas en el momento del arranque. Una vez que la máquina logre que arranque y acelere, debo desconectar resistencia. Cosa que no pierda rendimiento, sino si yo la dejo conectada, la máquina permanentemente va a estar quemando energía, quemando potencia, disipando potencia, vatios de potencia se están transformándose en calor, que es energía de pérdida desde el punto de vista de máquinas eléctricas, en las resistencias externas que yo haya colocado. Entonces, para evitar que el rendimiento sea bajo, yo debo intercalar, pero después debo desconectar. Entonces, eso me lleva a pensar o a preguntarme si habrá algún sistema que sea un sistema un poco más efectivo, en el sentido de que lo pueda hacer automáticamente sin la necesidad de yo tener que estar conectando y desconectando resistencias, o sea, conectando para mejorar el par de arranque, pero después desconectando para evitar que me baje el rendimiento. Y eso tiene que ver con esto que está aquí. Entonces, motores con resistencia rotórica elevada, buenos pares de arranque, bajos rendimiento. Motores con baja resistencia rotórica tienen bajos pares de arranque, buen rendimiento. El estator puede ser lo mismo en las dos máquinas, pero el rotor es distinto. En función de cómo sea el factor de potencia rotórico, es decir, cuán resistivo sea el rotor de mi motor, yo a la misma máquina con el mismo estator cambiando el rotor, le logro que cambien sus características externas par momento en función de velocidad o par momento en función de deslizamiento. O sea, curva electromagnética de mi máquina cambia. Ahora, si yo lo que necesito son buenos pares de arranque y el motor es a su vez rotor bobinado, bueno, tengo la posibilidad de resistencia rotórica como solución y después desconexión. Y si yo tengo un motor en el cual mediante anillos no tengo acceso al rotor, es decir, no es rotor bobinado, puedo tener algún tipo de solución en el sentido de tener buenos pares de arranque al comienzo y después evitar tener tantas pérdidas, es decir, que es como que automáticamente haga esa desconexión de resistencia rotórica, sí. Se puede hacer un diseño de un rotor con características eléctricas variables según la velocidad de giro. Y eso tiene que ver con los diseños de mi jaula. Nosotros hemos visto máquinas que tienen pequeñas secciones, que son de este tipo, ranuras profundas, y un sistema mixto que contempla estos dos casos, las propiedades de estos dos casos, que son los sistemas doble jaula, que algo les mencioné muy rápidamente.
Las máquinas con secciones así, normalmente pequeñas, si tiene poca sección, Rho por L sobre S, si tiene pequeña sección, tiene altas resistencias y normalmente no tienen mucha dispersión. Las máquinas con ranuras profundas, es una sola ranura así de grande, profunda, son máquinas que tienen mucha dispersión en el instante del arranque y como es una sección grande, tiene poca resistencia. Las características par momento en función de la velocidad de esas máquinas son distintas. Y hay rotores doble jaula que tienen ambas cosas. ¿Y qué significa? Que sus curvas externas o sus características externas de funcionamiento va a ser un mix entre estas dos. Va a contemplar estas dos. Va a combinar las propiedades de estas dos. Algunos ejemplos, algunas fotografías como para que más o menos tengamos idea. Los rotores doble jaula, está acá, más o menos sería así. Estos tipos de rotores y estos tipos de motores, lo que ustedes les comenté, que lo pueden encontrar en las bombas de las centrales termoeléctricas del Bracho. Son motores que primero el motor arranca con la jaula externa y después queda trabajando con la jaula interna. La diferencia entre las jaulas externas y las jaulas internas es que las jaulas externas tienen resistencias importantes, los factores de potencias coseno phi 2 de las jaulas externas e internas son distintos, las de externas son más resistivas, tienen mejores pares momento de arranque y luego automáticamente en un cierto punto de velocidad, durante el proceso de arranque, quedan trabajando con la jaula interior, que es una jaula que tiene más sección, menos resistencia, pero más reactancia de dispersión. Y los rotores de ranuras profundas que recién mencionábamos, un corte con las barras de cobre serían así. Son máquinas que tienen mucha dispersión. Normalmente las concentraciones de dispersión están en esta zona y esa dispersión se va modificando conforme va cambiando la velocidad, es decir, cambian los enlaces, las frecuencias inducidas y los enlaces de flujo. Y cuando cambian los enlaces de flujo, bueno, las inductancias que presentan estas máquinas se van modificando. Entonces, lo que se ha logrado con entre esta que es una ranura profunda y la jaula simple, ¿sí? Es lograr un sistema intermedio que son los rotores doble jaula, cuya dispersión más o menos está esquematizado de esta forma. Suponiendo que acá tengamos las ranuras estatóricas, donde van colocados los devanados estatórico polifásicos distribuidos en la periferia circular. Hay un entrehierro marcado en azul, un pequeño espacio de aire, un gaps que le llaman, espacio de aire entre los dos hierros, normalmente muy pequeño, que ya dijimos, ese por ejemplo es el causante de que las corrientes de excitación de vacío sean tan importantes y no despreciables. Y acá en el rotor tengo este sistema de doble jaula, donde fíjense en que esto es un mix entre las dobles jaulas, entre lo que serán las jaulas simples y las ranuras profundas. Entonces cuando la máquina arranca, supongamos que la máquina está por arrancar, las frecuencias inducidas tienen que ver con la frecuencia de campo. Si es 50 ciclos, habrá frecuencias inducidas de 50 Hz. Entonces normalmente las concentraciones de línea de campo del flujo disperso se encuentran en esta zona. Acá abajo se encuentran. Y fíjense en que los enlaces de flujo comienzan a ser cada vez mayores en el sentido radial, es decir, siguiendo un radio. Esto tiene que ver con el flujo de dispersión. Pero tiene importancia esto sí, porque recuerden que eso lo vimos en la clase pasada, perdón, el año pasado, y lo que no cursaron conmigo lo vieron con Pulido, que la inductancia se definía, ¿sí? Sobre todo para cuando la máquina está quieta en el instante del arranque, que es lo que estamos analizando, porque dijimos que las inductancias, tanto propias como mutuas, también eran variables con respecto a la posición, ¿no? Acá en el instante del arranque está todo quieto. Entonces esas inductancias tenían que ver o se definían a partir de los enlaces de flujo por unidad de corriente. Así se determinaban los valores de inductancia. No quería decir que la inductancia L dependa de eso, pero se determina a partir de eso. Entonces fíjense en que cuando la máquina arranca, si nosotros a este rotor lo pudiésemos desde el punto de vista
circuital mediante un modelo lo pudiésemos modelar, básicamente serían RL, es decir, circuitos RL, ramas RL conectadas en paralelo. ¿Sí? Porque fíjense que estoy cortocircuitando un extremo y cortocircuitando el otro. Entonces, todas estas bobinas representan las reactancias de dispersión. Y todas estas resistencias representan las resistencias de la ranura profunda o bien de la barra simple. Entonces, fíjense en que cuando la máquina está por arrancar, eh, nosotros dijimos que las jaulas externas son las jaulas de arranque. ¿Y por qué decíamos que arrancan con las jaulas externas? Porque fíjense, las concentraciones de flujo disperso las tengo en esta zona. O sea que cuando la máquina intenta arrancar, toma su corriente de arranque, intenta arrancar, tengo frecuencias importantes y una concentración de enlace de flujos muy importante. Por lo tanto, tengo valores de inductancias L muy importantes en lo que sería la ranura profunda. O sea que esta ranura profunda la puedo modelar como una bobina grande. Fíjense que acá, en términos de modelo, le está poniendo una bobina con muchas vueltas. Porque recuerden que el L, en definitiva, era n cuadrado sobre reluctancia. Si le pone una bobina con muchas vueltas, le está diciendo, mire, en el instante del arranque, usted tiene una inductancia de dispersión muy importante. Eso es lo que le está intentando indicar este modelo. Tiene un L muy importante. Esta, la larga tiene un L muy importante. Y como la frecuencia de arranque justamente es grande, porque la frecuencia de campo en el instante del arranque, el rotor no se mueve. Recuerden que en el rotor yo tengo las diferencias de frecuencia. ¿Recuerdan eso? La frecuencia F2, ¿cómo la habíamos definido? Como N1 menos N2 sobre 60. ¿Se acuerdan? Cuando esto está en movimiento, cuando esto está quieto, la frecuencia F2 es igual a la frecuencia F1, es decir, la frecuencia de campo. Entonces, si tengo una frecuencia de campo muy importante, tengo un omega muy importante, y como el L es muy importante, porque los enlaces de flujo concatenados por unidad de corriente son muy importantes, entonces el L es muy importante, el XL es muy importante, y la impedancia de esta rama es muy importante. Entonces la corriente es como que queda bloqueada, no puede pasar por aquí. ¿Por dónde le pasa la corriente? Y por acá. Pasa por un RL, que también esto se lo puede modelar como un RL, pero donde tengo inductancias mucho más bajas, mucho más despreciables en comparación de lo que tengo aquí, impedancias más bajas, y es verdad que acá tendré un poco más de resistencia, porque tengo secciones más chicas y resistencias más altas. Pero a la corriente le conviene todas las veces pasar por aquí y no por aquí. Siempre la corriente circula por donde encuentra menos oposición. En el instante del arranque, por la concentración de enlace de flujo concatenado por unidad de corriente que me llevan a valores de inductancia y dispersión tan altos, hace de que por este lado encuentre mucha oposición para pasar la corriente. Entonces arranca por la rama exterior, que tiene resistencia muy importante. Acá fíjense en que los enlaces de flujo van bajando y se van haciendo cada vez más chicos. Entonces esta zona de acá tiene una inductancia de dispersión muy baja. Ya no tengo tanta concatenación de enlaces de flujo. Tengo unas inductancias bajas. Tengo reactancias bajas. Sí tengo mucha resistencia. Pero le conviene a la corriente siempre ir por la parte exterior, aún encontrando resistencia importante, pero menos impedancia que aquí. Al hecho que ella vaya por el exterior, que tiene más resistencia, significa que tiene un par momento de arranque importante. Le confiere al motor un par momento de arranque importante. Entonces, por eso decíamos que la jaula exterior, ¿sí?, tiene pares momentos de arranques importantes, y por eso, y aparte reactancias de dispersión es muy baja. ¿Por qué? Porque las inductancias de dispersiones son bajas. ¿Por qué? Porque no hay concatenación de enlace de flujo. O sea que de alguna manera esto que está acá está simulando, si se quiere, lo que yo lograría con un motor o rotor bobinado insertándole resistencia rotórica. Lograr pares de arranque es muy importante, pero quizás de aquí de una manera muy natural, interna en la máquina, sin necesidad que yo externamente tenga que operar
o insertar o intercalar resistencias o hacer nada. Esto naturalmente lo hace. Y conforme la máquina acelera y va aumentando la velocidad, ¿qué va pasando? Las frecuencias se van haciendo cada vez más bajas, a su vez la concentración de enlace va disminuyendo. Eso matemáticamente lo estamos modelando con bobinas con cada vez menos espira, indicando de alguna manera que las inductancias van bajando porque los enlaces flujo van bajando, la frecuencia va bajando, la reactancia va bajando, y entonces la corriente naturalmente deja de circular por la jaula exterior y comienza a circular por la jaula interior, donde voy a tener más sección. Fíjense que esto tiene mucho más sección que esto de arriba. Al haber más sección hay menos resistencia. ¿Sí? Entonces es como si hubiese logrado que cuando la máquina acá, el rotor bobinado, se estabilizaba a una cierta velocidad, yo le hubiese sacado resistencia rotórica y lo hubiese dejado trabajando a velocidad de régimen. ¿Se entiende? Solo que esto lo hace naturalmente. Por eso, lo que acá ponemos como soluciones. Si mi máquina no es rotor bobinado, puedo lograr que sea muy resistivo el rotor en el momento del arranque para que me confiera un buen par de arranque y luego después, cuando la máquina se estabilice o esté cerca del punto nominal de funcionamiento, mejore el rendimiento, pero sin la necesidad de yo tener que estar sacando, desconectando resistencia de arranque, sí, mediante máquinas que tengan un diseño con características particulares, la que acabamos de ver, que me confiera características eléctricas variables conforme la velocidad de giro cambie, aumente. Y es esta máquina que está aquí. Por eso, siempre arranca al exterior, donde tengo resistencia importante e inductancias bajas de dispersión, por lo tanto, reactancia y dispersión es baja, y luego queda funcionando con la de abajo, que tiene mucha sección, poca resistencia eh, y menores inductancias. ¿Sí? Que es esto que está acá. ¿Se entiende? Sí, claro, ¿se entiende? Perfecto. ¿Todos entienden esta parte? Sí, se entiende. Recuerden el concepto de inductancias a partir de la definición de enlace de flujo por unidad de corriente. Acá, o sea que algunos chicos en los exámenes por ahí me dicen, estas líneas, las mayores concentraciones de línea de campo y a su vez en alta frecuencia, porque que no sería alta frecuencia, sería a frecuencia de la red, porque la velocidad, porque el rotor está quieto, estas líneas me sirven de bloqueo para la corriente. No, no es que me sirven estas líneas de bloqueo para la corriente, simplemente que como tengo mucha concentración de flujo, por el diseño natural de la máquina, hace que yo acá en esta zona tenga mucho flujo de dispersión concatenado, concentrado en esta zona. En el instante del arranque, porque tengo toda esta concatenación de enlace de flujo, la inductancia que se determina, no es que depende, sino que se determina a partir de esta concentración de flujo es alta, lo cual en términos de modelo lo podemos expresar como una bobina muy alta. Entonces la impedancia que tiene esta zona alargada es alta. Entonces la corriente dice, no, no voy por esa zona que tengo tanta oposición, voy por aquí. Por eso no es que estos enlaces de flujo me bloquean a la corriente, porque el enlace de flujo no es capaz de bloquearme la corriente. Lo que hace el enlace de flujo es que determinarme inductancias importantes, que como hay una cierta frecuencia, que es la frecuencia de campo en el instante del arranque, tengo reactancias muy importantes, impedancias muy importantes, y hace que la corriente no circule por zonas de impedancias altas, va por zonas de impedancia baja. ¿Qué características tienen las zonas de impedancia baja? Que tiene una reactancia mucho más baja. ¿Por qué más baja? Porque tiene una inductancia más baja. ¿Por qué tiene una inductancia más baja? Porque ya no concatena tantas líneas de campo. Fíjense en que se va dispersando cada vez más conforme me voy acercando hacia la parte superior. El concatenamiento de líneas es menor. Por definición, los valores de inductancia bajan. Las reactancias son más chicas, las impedancias son más chicas, a sabiendas de que este valor de resistencia acá va a ser más grande que el de aquí. ¿Por qué? Porque esta sección circular de aquí es más chiquitita, o sea, tiene más resistencia esta parte de aquí que acá.
Por supuesto que esta comparativa normalmente no llega a esta cabeza que tengo acá, a esta barra circular. Este modelo circuital se ajusta solamente para esta barra, donde podemos decir que la sección es más o menos la misma, la resistencia es más o menos la misma, y lo que está cambiando es la inductancia. O sea que en definitiva, la impedancia analizada en diferentes puntos es distinta, pero es alta y es comparativamente con la que tengo acá. O sea, eso hace que por esta zona no circule corriente y sí circule por aquí. Que tiene mucha resistencia, que el coseno φ2 es alto, porque el φ2, que es el desfasaje de tensión y corriente chico, entonces en la barra estamos hablando, entonces el factor de potencia es alto, el momento de arranque que tiene la máquina es importante. Y así funcionan las máquinas que tienen el bracho, por ejemplo. Las bombas centrífugas que tienen ahí funcionan de esa manera. Conclusión. Podemos decir que en el arranque, valores de deslizamientos elevados, como ya vimos, implican frecuencias relativas rotóricas elevadas. Vamos a ver que los fenómenos de dispersión y de las reactancias de dispersión y de las inductancias de dispersión asociados es algo muy, muy acusado. También es cierto que las corrientes solamente van a circular por la parte externa de las barras. Eso implica que tengo una reducción de la sección útil. En definitiva, tengo pares momentos muy importantes. Eso último significa que cuando arranca, si la corriente, en vez de optar de ir por aquí, que tengo importantes concatenaciones de línea de campo, por lo tanto inductancia es muy importante, por lo tanto impedancia es muy importante, elige ir por esta sección circular, no es que la atraviesa la corriente a toda la superficie. Como es a frecuencia importante, aparece el efecto skin, el efecto piel, que ustedes en alguna materia lo habrán estudiado, y hace que toda la distribución de corriente vaya por la periferia y no por la parte central. Eso después impacta en cuando ustedes estudian líneas de transmisión. Algo parecido ocurre en las líneas de transmisión. Por eso es que algunas líneas de transmisión son huecas internamente, justamente por el efecto esquí. Pero ¿qué pasa? Yo ya no tengo que tomar la sección circular, sino la sección de una corona que está a la vuelta. Y eso tiene mucho menos sección. Pero, ¿y eso qué hace? Que tenga mucha resistencia. Desde el punto de vista de arranque, importante. Ahora las pérdidas van a ser grandes. El I cuadrado R. Bueno, eso se refiere a esto. Tengo una reducción de la sección útil. En definitiva, acá internamente lo que no está escrito, pero lo da a entender es que hay un efecto skin, sobre todo en el instante del arranque. Pero en definitiva, todo eso, desde el punto de vista del motor, análisis como motor, es importante. ¿Por qué? Porque me permiten pares de arranques importantes. Ahora, cuando la máquina ya arrancó y se está estabilizando en condiciones nominales de funcionamiento, vemos que el punto nominal de deslizamiento es muy próximo al punto de sincronismo. Los valores de deslizamiento entre lo que sería N1 menos N2 sobre N1 bajan. ¿Por qué? Porque N2 tiende a N1. La frecuencia F2 rotórica, que la definimos como N1 sobre N2 sobre 60, N1 menos N2 sobre 60, son valores bajos, porque los deslizamientos son bajos, las frecuencias rotóricas son bajas. Los efectos de dispersión prácticamente ya son pocos acusados, las inductancias de dispersión son bajas, y la corriente ya comienza a distribuirse por toda la sección, circula por toda la sección de la barra y no por esa corona externa, porque las frecuencias han bajado. Eso me permite un aumento de la sección útil, una reducción de la resistencia rotórica porque justamente aumentó la sección y en definitiva, como bajó la resistencia, se modificó el coseno φ2 y bajó el par momento. Entonces, en definitiva, también esto me permite una mejora en el rendimiento. ¿Sí? Bueno, esta también forma parte de una cadena de razonamientos, la primera analizada para el instante del arranque, la segunda analizada para los puntos nominales de funcionamiento. O sea que fíjense en que las distribuciones de línea de campo y de dispersiones son sumamente importantes en el estudio de las máquinas rotativas.
Y después hay un fabricante, que es la casa central, se encuentra en Alemania, que son muy conocidos, los fabricantes de los motores Siemens. Los motores Siemens son motores muy característicos porque son motores de poco diámetro, escudos con tapas de los motores con poco diámetro y bastante alargados, es decir, tienen en sentido axial, es en la dirección del eje, son bastante alargados. Máquinas de 11 kilovatios, 380 voltios, 22 amperes de corriente, velocidad en el punto nominal de funcionamiento 1450 RPM, y este sí es una máquina real, que es una máquina de 4 polos magnéticos, ¿no? Cuando digo polos magnéticos, siempre piensen en el mapa de campo que alguna vez les hice ver, ¿sí? Ahí perfectamente se veían las distribuciones de línea de campo magnético, formando sus polos magnéticos que no están quietos, sino que giran respecto del arrollamiento estatórico, de vanado polifásico. Entonces fíjense en acá que ustedes podían ver, o pueden ver acá, básicamente lo que nosotros recién estábamos planteando. En negro son corrientes en función del analizado para las barras. Entonces ustedes pueden ver que la curva negra corresponde a la corriente total, la roja corresponde a la corriente que vamos a tener por la barra superior y la azul por la barra inferior. Fíjense en que en el arranque el 60,69% es corriente que va por, por, digamos, pasa por las dos, digamos, pero en la superior con un porcentaje de un 41,93 y por la inferior también pasa corriente, pero tengo más impedancia, 60,69. Cuando la máquina ya está en condiciones nominales de funcionamiento, fíjense en cómo este mismo oscilograma de corriente se ha modificado. Fíjense, y los porcentajes han cambiado. Ahora, por la que pasaba 60,69 saltó a 75,65. Y la que por la que circulaba un porcentaje de corriente de 41,93, ahora pasó a 24,35. ¿Sí? O sea que eh, fíjense en cómo es el proceso de arranque cuando la máquina ya está en funcionamiento. eh, eh, Pasa, digamos, un porcentaje de corriente mayor a la barra inferior, que sería a la largada. Y en el instante del arranque tengo un mayor porcentaje en la superior, comparativamente hablando. ¿Sí? En el instante del arranque 41,93. Cuando ya arranca la máquina, está en condiciones nominales de funcionamiento, baja. De alguna manera es como que automáticamente se desconecta, deja de pasar corriente, cambian las condiciones operativas de funcionamiento de la máquina y pasa de 41,93 a 24,35. Y la que estaba por la inferior, que estaba pasando 60,69, ahora pasa 75,65. Recuerden que cuando arranca, esta de alguna manera bloquea y esta deja pasar más. Y cuando está en condiciones de funcionamiento, esta deja de pasar menos y esta hace pasar más. Que eso se refleja en estos porcentajes que están aquí. No sé si lo ven. La roja es la superior, la azul es la inferior. Por las dos pasa corriente, pero en el instante del arranque pasa más corriente por la roja, una corriente más en términos de proporciones mayor por la roja y después pasa un cierto porcentaje por la azul. Y cuando la máquina está en funcionamiento, por la roja, que era la de arranque, deja de pasar menos, baja de 41 a 24. Y por la azul, que pasaba a 60, ahora pasa más, pasa a 75,65. Eso es corriente. Corriente analizado en las barras. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ingeniero, Sí, el número de barra, ¿qué es el número de barra de la jaula? claro, exacto. Bien, Y fíjense en que este sistemita, ¿sí?, se repite. Y si esto uno toma los 360 grados, si grafica todo el rotor de la máquina, aparecen todas estas ranuras, ¿sí?, donde van intercaladas las jaulas profundas con las barras simples.
Este es uno de los tantos diseños que puede haber, ¿no? Hay muchos diseños de rotores, muchos. Y cada diseño tiene su particularidad. Pero por ahí los diferentes diseños a veces se ajustan a situaciones o solicitaciones de mecánicas de carga muy específicas, ¿no? Que eso ya da lugar a un estudio quizás de otra asignatura que tenga que ver más con la parte de diseño, construcción de máquinas y esas cosas, ¿no? Pero para el punto de vista de máquinas eléctricas, lo que con esto que estamos viendo es suficiente. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? Ingeniero, Sí, el espacio ese que se ve gris entre la barra roja y la barra azul, o sea, el espacio la entre el barra. que es, eso no habría nada, ¿verdad? No, no hay nada. No, no hay nada ahí. A ver, De alguna manera es un pasaje, digamos, de corriente entre un punto y el otro, pero no, no. Aparte, como estamos viendo acá en la simulación real que presenta Siemens, eh, no es que no hay, digamos, que a veces quizás hasta uno por ahí lo dice mal, pero pensando en el concepto y no en la realidad eléctrica, que esto de alguna manera Siemens quiere indicarlo acá. Uno por ahí piensa, por acá pasa toda la corriente en el instante del arranque, por aquí nada. Y a veces uno, en la cadena de razonamiento que uno hace o que busca que el alumno haga, es como que para poder indicar ciertos fenómenos, como que se lo deja pasar. Pero lo que acá dice estas curvas reales de Siemens es, por las dos pasan corriente, solo que lo que se, digamos, pasan corriente en una cierta proporción, balanceado en una cierta proporción. Ahora, cuando las máquinas va aumentando velocidad y la frecuencia F2 con la que se inducen tensiones y corriente va bajando, porque hay una diferencia relativa de velocidad que se va haciendo cada vez más chica conforme N2 se va aproximando a N1, y cuando está en el punto nominal de funcionamiento está bastante cerquita de N1, más aún si es una máquina, por ejemplo, una clase A, una clase B, que tiene deslizamientos bastante chicos, no como una clase D que tiene un 17% de deslizamiento, ahí está medio lejos, pero los otros motores tienen en el punto nominal estamos muy, muy cerquita del punto de sincronismo, ¿no? Entonces las frecuencias relativas son bien bajitas, estamos hablando que podemos tener 2 o 3 Hz de frecuencia, baja mucho la frecuencia. Entonces las, las condiciones la frecuencia digamos, impacta en la reactancia. Lo que sí cambia son las inductancias durante los procesos de arranque, en el proceso de arranque, es decir, desde que arranque n igual a 0 hasta n igual a nominal, ¿sí? Que de velocidad de régimen. En ese proceso de arranque, la conformación y configuración de líneas de campo es lo que va mutando. Y eso me hace que yo tenga más o menos grado de concatenamiento magnético y mis inductancias cambien. De forma tal que las impedancias de la azul con la roja comparativamente van cambiando. Y eso hace que las proporciones de corriente que primero transportaba una y luego transportaba la otra, es como que esos porcentajes se ven modificados. Al principio teníamos de la roja un 41,93, cuando alcanzamos las velocidades nominales de funcionamiento bajan a 24,35 y por azul teníamos un 60,69 y ahora transmite más corriente porque ya desaparece todo este enlace de flujo concatenado así, tal cual está acá, que es en el instante del arranque, y hace que me permita transportar más potencia y circular más corriente en una proporción de un 75,65. O sea, por los dos pasa corriente, por las dos secciones, solo que en proporciones distintas. Y son las proporciones que se modifican durante el proceso de arranque conforme cambian las velocidades, porque también va cambiando la morfología, va cambiando la, las concentraciones de líneas de campo de dispersión que tengo en mi máquina, lo cual impacta directamente en las inductancias, en las con la frecuencia en las reactancias, el RL en la impedancia, y como varían las impedancias, justamente lo que hace que varíe
la transmisión de corriente por una barra y por la otra. Bueno, creo que medianamente quedó claro. Si no es así, me dice. Bueno, si quedó claro, hasta aquí la clase de hoy. Si no quedó claro, les paso de nuevo las diapositivas. Como siempre hacemos, un pequeño repasito. Motores, cargas mecánicas, los momentos resistentes, en definitiva, con los diferentes grados de carga mecánica, en función del tipo de carga mecánica que esté accionando mi motor, las características de las máquinas, no evaluado de 0 a velocidad de sincronismo, sino evaluado del punto nominal al punto de sincronismo, es decir, estamos analizando solamente acá zonas estables, corriente absorbida, potencia absorbida, rendimientos, factores de potencia. ¿Quedó claro lo del factor de potencia? Características mecánicas, torque. La solución compare con motores asincrónicos, rotores bobinados. Y las soluciones con diseños y características variables en función de la velocidad de giro. No lo puedo conseguir más que con otra cosa que en motores doble jaula. Presentan un, digamos, un mapa de dispersión de ese tipo. Hay una pregunta que me hicieron, no ahora, sino hace un tiempo atrás, que tenía que ver con los motores asincrónicos rotores bobinados, que bueno, como ustedes verán, esto de tener que estar poniendo resistencia, sacándole resistencia, preguntaban si esto eh, de alguna manera tenía algún tipo de utilidad, se lo seguía aplicando, ya eran motores que habían quedado en desuso. No sé si les comenté, pero creo que no. Eh, por ejemplo, en las zonas de Buenos Aires, en la parte portuaria, este, muchas veces, eh, a ver, ahí antes había máquinas de corriente continua, todo lo que eran las grúas y demás, la zona de puerto, que son semejantes maquinarias que se ven si ustedes fueron por la zona de Puerto Madero, eran motores de corriente continua, donde los motores de corriente continua tienen como la gran característica es que yo muy fácilmente puedo controlar la velocidad. Pero esa característica de las máquinas de corriente continua, en las cuales yo puedo controlar la velocidad, que es el distintivo, este, y que incluso yo tengo ahí también, puedo hacer análisis de freno y demás de máquina de corriente continua, de alguna manera fue reemplazándose esas máquinas por máquinas asincrónicas, jaula de ardilla, con controles electrónicos de velocidad, con variadores de velocidad y demás. Entonces yo con eso lograba o logro variar mucho la velocidad. Pero por ejemplo, a veces yo necesito que esas grúas ajustarle y colocarle, sobre todo antes cuando no existía la electrónica de potencia, yo necesitaba exactamente hacer algunos tipos de ajustes, subir y bajar carga y que se coloquen en cierto lugar específico. Entonces, ¿cómo se hacía? Un motor asincrónico, rotor bobinado, donde yo hacía girar el campo en sentido contrario al rotor de la máquina, es decir, que funcionaba como un freno contracorriente, porque estaban girando en sentido contrario, y yo le iba agregando y quitando, agregando y quitando, agregando y quitando resistencia rotórica. Y con eso yo lograba que por supuesto, disipaba potencia en el rotor de mi máquina, pero con eso yo lograba que suba, baje, suba, baje, suba, baje, se ubique en ciertas posiciones la carga mecánica. Entonces, una de las aplicaciones que tenían los motores sincrónicos rotor bobinados justamente era la parte portuaria. Otras aplicaciones que había era en los viejos relés, había unos bancos de relé. Me acuerdo que la Universidad Tecnológica tenía uno de esos bancos que había sido donado por la gente de agua y energía eléctrica,
donde internamente se hacía girar, o sea, el lado rotórico no tenía resistencia rotórica, ni tampoco tenía un cortocircuito, estaba abierto. Entonces se alimentaba trifásicamente el estator de la máquina, tenía un campo giratorio y externamente, mediante un sistema mecánico con transmisión con cadena, ¿de acuerdo? Se hacía mover el rotor a una cierta velocidad. Entonces, yo lo que tenía a la salida en las escobillas era una tensión inducida E2, que en realidad era S2, porque tenía que ver con las diferencias de velocidad, o sea, tenía una tensión inducida E2 con una frecuencia F2 variable, N1 menos N2 sobre N1, que básicamente tiene que ver con el deslizamiento. Entonces la frecuencia F2 tenía que ver con la diferencia de velocidad. Entonces yo con eso, ¿qué lograba? En función de cómo se variaba el rotor de la máquina, tener tensiones inducidas, pero con una banda de frecuencia. Y con eso me permitía probar, era un banco que era como si fuese un piano, y tenía una parte donde uno podía colocar los relés de frecuencia. Entonces, en función de los relés de frecuencia, uno podía inyectarle cierta tensión con frecuencias variables y analizar las curvas de actuación de ese relé y demás. ¿Importaban esos relés? Sí. ¿Dónde lo ponían? Los generadores, por ejemplo. Como ustedes, yo les comenté en algún momento que cuando tenemos generadores, y en particular esos generadores trabajan en servicio aislado, es decir, no están interconectados ni con otros generadores ni con la red eléctrica. Cuando varía la carga, ¿sí? Y demanda más potencia activa, aparecen fuerzas sincronizantes y aparecen torques eléctricos. Y esos torques eléctricos se oponen al torque inyectado por la unidad impulsor. Entonces, ¿qué pasa con la máquina? Se frena. Cuando aumenta carga, se frena la máquina. Cuando la condición, esa ecuación de equilibrio, potencia generada igual a potencia demandada más pérdida, se rompe y empiezo a demandar más potencia que la que genero, le pido a la máquina que me dé más potencia, me genere más potencia de la que genero. En definitiva, lo que yo estoy haciendo es abrir el ángulo de carga del generador. Y cuando aumento la potencia, lo que estoy haciendo también es aumentar el torque, que depende de la potencia eléctrica. Recuerden que la potencia depende del seno de delta. Si aumentaba delta, aumentaba el seno, aumentaba la potencia transferida, transmitida, generada, y eso hace que aumente los torques electromagnéticos. Entonces, cuando aumenta el torque electromagnético, que se opone al torque inyectado por la unidad impulsora, la máquina comienza a desacelerar. Y cuando comienza a desacelerar, baja un poquito su frecuencia mecánica, baja su velocidad. Y cuando baja su frecuencia mecánica, baja su frecuencia eléctrica, porque la frecuencia eléctrica es un reflejo de la frecuencia mecánica a partir de los pares de polo de la máquina. Y cuando baja la frecuencia eléctrica, entra en la zona de actuación de estos relés, y estos relés, ¿qué hace? Desconecta carga. ¿Para qué desconecta carga? Para que deje de demandar tanta potencia y se restablezca la ecuación de equilibrio, que la potencia generada igual a la potencia demandada. Entonces la máquina se acelere nuevamente y vuelve a la velocidad que antes estaba, que era la velocidad de régimen. Bueno, yo de alguna manera, esos relés que desconectan carga cuando, cuando fluctúa la frecuencia eléctrica de la máquina generada, yo de alguna manera eso lo tengo que replicar para probar los relés. Bueno, ¿cómo se lo probaba? Con estas máquinas sincrónicas, rotores bobinados. Y eso a mí una vez me tocó reparar en la tecnológica. Era un relé de un sistema que trabajaba así. Que debo tener por ahí alguna foto. Un sistema muy interesante para analizarlo internamente. Y de hecho después eso se desarmó ese banco cuando se hizo el pasaje al nuevo laboratorio porque ya no había espacio. El laboratorio del subsuelo de tecnológica es más chico que el laboratorio, el viejo laboratorio, que ya no existe. Entonces algunas máquinas la iban a tirar. La orden que había era tirarla. Y bueno, justamente para no tirarla había que desarmarla. Entonces me acuerdo que ahí entré a desarmar todos esos bancos
que ya relé electromecánico y frecuencia hoy en día no existen, ya no tiene sentido. Pero a mí me interesaba esa máquina, que se la conserve como tal, para tener sistemas, tensiones con sistema de frecuencia variable. En definitiva, era un semejante banco que me da una tensión alterna inducida con frecuencia variable. De una manera electromecánica, si se quiere, que también ya está quedando en desuso con electrónica, pero en su momento, como estaba pensada la máquina, era muy interesante. Y se podía probar frecuencia. Bueno, ese principio de funcionamiento así es lo que hoy en día en los papers aparecen como los VLFT, transformadores de frecuencia variable. Voltage Frequency Transforms, es decir, transformadores de frecuencia variable. Básicamente, ¿qué son los transformadores de frecuencia variable? Y máquinas asincrónicas. Máquinas asincrónicas con el rotor abierto. Entonces tengo tensiones inducidas pero de rotación, pero con frecuencia variable. Le llaman transformadores de frecuencia variable. Quizá mal llamado transformador porque el transformador tengo tensiones inducidas de transformación. No tengo tensión inducida de rotación. Pero en la jerga le dicen transformadores de frecuencia variable. O sea, cuando usted escucha un VLFT, piensen, un transformador de frecuencia variable es una máquina sincrónica con el rotor abierto. El rotor bobinado con el rotor abierto. Entonces yo de ahí sacaba tensión con frecuencia variable. Con eso se alimentaban los viejos relés en la época de agua energía. Algo que hoy en día ya no existe porque todos los relés son electrónicos. Ya no, el banco ese no tiene sentido. Pero el VLFT sí se lo aplica hoy en día, tiene muchas aplicaciones. Y otra aplicación que puedo tener en estas máquinas son, por ejemplo, máquinas especiales que sirven para hacer transferencia de potencia, a veces de unos sistemas eléctricos a otros sistemas eléctricos. Por ejemplo, entre Canadá y Estados Unidos se transmiten potencia a partir de máquinas asincrónicas rotores bobinados, que estaban en los museos y se las sacó de los museos porque se dieron cuenta que podían tener una cierta aplicación. Entonces yo conecto un sistema al rotor de la máquina, otro sistema los conecto a los estatores de la máquina y mediante una unidad externa de impulso muevo los rotores. Entonces muevo el rotor de esas máquinas. Entonces, ¿qué logro? Comparar dos fasores de tensión y hago que se abran los fasores de tensión. Y ustedes saben que la potencia transmitida depende del seno del ángulo entre los fasores de dos barras. Entonces así yo transmito potencia. No sé si eso ya le explicaron en algún lado. Cuando yo quiero transmitir potencia de un lado al otro, si yo tengo dos fuentes alternas en contraposición, con cierta polaridad instantánea, supongamos más o menos, y son coincidentes las dos, yo necesito transferir potencia de un lado para el otro. No me basta con que las tensiones sean iguales. Yo necesito que además de que las tensiones sean iguales, necesito de que haya una diferencia angular entre los sistemas fasoriales. Y la potencia transmitida es proporcional al seno del ángulo fasor, o el ángulo comprendido entre los dos fasores de los dos sistemas de alimentación. Así se transfiere potencia. Bueno, con estas máquinas sincrónicas han encontrado una forma de hacer transmisiones de potencia entre dos sistemas eléctricos, uno de Estados Unidos y el otro de Canadá, por ejemplo, que es un sistema muy distinto al que se usa aquí en Argentina. Nosotros tratamos energía con Salto Grande, que es un Uruguay, una hidroeléctrica de Uruguay, y nos prestamos energía con Brasil. Están interconectados los sistemas argentinos con el sistema de Brasil. Y eso a partir de en Foz de Iguazú, que se encuentra la convertidora Garavit. Pero ahí es un sistema eléctrico electrónico. O sea, yo tengo un sistema, rectifico, luego ondulo y ondulo a frecuencias distintas, porque Brasil trabaja 60 ciclos, nosotros 50, entonces no nos podemos transmitir, no podemos interconectar dos sistemas con frecuencias distintas, tenemos que interconectar a la misma frecuencia, porque las máquinas sincrónicas que mantienen el sistema a 50 ciclos no son las mismas que están trabajando acá, mantienen el sistema a 50 ciclos. Entonces entraremos en una especie de interferencia en cuanto al funcionamiento de las máquinas que llevan los sistemas eléctricos si comparamos sistemas o transmitimos potencia en frecuencias distintas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptaciones en el medio. Bueno, la convertidora Garavit
hace esos tipos de adaptaciones de frecuencia gracias a la electrónica de potencia. Bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea que esto en escalas de potencia es muy importante, se utiliza. Y las máquinas asincrónicas, por ejemplo, entre los canadienses y los estadounidenses, ya en el norte de América, se transfieren potencia de este modo. Algunos pincelazos de color para que vean la aplicación de todo esto y la utilidad de todo esto. Bueno, si no hay más dudas y consultas, continuamos el día, ya con ustedes los veo el día miércoles de la semana que viene. ¿Sí? Ya el día miércoles de la semana que viene vamos a dar lo que quedó pendiente de arranques y algunos procedimientos de arranque, y vamos a hablar de los famosos SAG, que son sus huecos de tensión que fijan las normas, y de las perturbaciones que producen las corrientes de arranque en el sistema, etcétera, etcétera.